La informática es la rama de la tecnología que estudia el tratamiento de la información de manera automática mediante ordenadores. Historia. Abaco. Es considerado el instrumento más antiguo de cálculo. Consiste en un cuadro de madera formado por barras con bolas móviles. Su origen se encuentra en China, donde aún se usa este instrumento. Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora. Funcionaba a base de ruedas y engranajes. La inventó en 1642 Pascal. Su tamaño era menor que una caja de zapatos y en el interior las ruedas dentadas estaban conectadas entre sí, formando una cadena de transmisión, y cuando una rueda giraba completamente, hacía avanzar un grado a la siguiente. Las ruedas representaban el sistema decimal de numeración. Tenía 8 ruedas, 6 para representar los números enteros y 2 ruedas más para los decimales. Mediante una manivela se las hacía girar, y para sumar o restar solo se necesitaba hacerlo en el sentido apropiado. Step Reconer. Fue creada en 1694 por Leibniz. La principal diferencia respecto a la Pascalina es que incorpora mecanismos que permiten la multiplicación. Máquina analítica de Babbage. Constaba de miles de engranajes y ejes, así como de controles de regulación. Solo podía accionarse mediante la energía producida por una máquina de vapor. Poseía la capacidad de operar de distinta en función de los cálculos anteriores. Además, como permitía múltiples usos, se necesitaban tarjetas perforadas, lo que a su vez exigía una memoria donde almacenar las instrucciones. En ella se encuentran los elementos básicos de un ordenador moderno: un mecanismos de entrada, en este caso tarjetas perforadas; una memoria, una unidad de control, unidad aritmético-lógica; y mecanismos de salida, también tarjetas perforadas. Mark I. Es el primer ordenador construido a gran escala por IBM en cooperación con la Universidad de Harvard. En 1944, fue la primera máquina capaz de realizar largas operaciones de forma automática. Usaba relés electromecánicos para resolver problemas. Era muchísimo más lento que una calculadora de bolsillo actual. Primera generación. De 1940 a 1960, se tratan de sistemas constituidos por tubos de vacío, los cuales desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta, así como un alto costo. Eran máquinas grandes y pesadas. Utilizaban tarjetas perforadas para suministrar datos, y los programas poseían lenguajes muy complejos que consistían en largas cadenas de bits, de ceros y unos, por lo que la programación resultaba larga. En 1947 aparece el primer ordenador de la historia, el ENIAC, de grandes dimensiones, unas 30 toneladas. Ordenadores de segunda generación. Se considera el inicio de esta generación en 1958, con la sustitución de los tubos de vacío por los transistores. Durante esta época se introdujeron las unidades de cinta y discos magnéticos, y las lectoras de tarjetas perforadas e impresoras de alta velocidad. Asimismo aparecieron algunos lenguajes de programación como Fortran, creado para IBM.
El primer ordenador de la segunda generación llegó en 1959 a España. Ordenadores de tercera generación. De alto de 1965 a 1975, comienza con la agrupación de transistores en circuitos integrados. Durante esta generación aumenta la capacidad de almacenamiento así como la velocidad de almacenamiento. Se generalizan lenguajes de programación de alto nivel creándose los primeros sistemas operativos. En ella aparece el primer ordenador creado íntegramente con circuitos integrados, el IBM 300. Ordenadores de cuarta generación. Dura de 1975 a 1990, en ella todos los circuitos de la PCU se agrupan en un solo chip denominado microprocesador, que permite una gran disminución del tamaño de los dispositivos. También aparecen nuevos lenguajes de programación de alto nivel como son BASIC y Pascal. En ella aparece en 1981 el IBM PC, el primer ordenador PC de la historia. Funcionaba con MS-DOS. Ordenadores de quinta generación. Comienza en 1990 y dura hasta nuestros días. En ella surgen los microprocesadores de nueva generación que integran millones de transistores en un solo chip y son capaces de trabajar a velocidades de varios gigahercios. Además, en ella proliferan las interfaces gráficas como Windows y se desarrollan las redes informáticas. Muchas gracias por su atención. Este vídeo ha sido representado por Rubén Santamaría y Andrés Navamuel.